Hola a todos. Bienvenidos al canal de análisis y revista. Disfruten del programa. Oğuzhan Akbaba, quien se convirtió en uno de los nombres más comentados de la televisión con la serie Ciudad Distante, que batió récords de audiencia, ahora llega a la gran pantalla. El exitoso actor, que llega al cine con la película Mira, viene el cartero, dirigida por Yüksel Aksu e inspirada en la vida de su padre, Osman Aksu, habló con sinceridad sobre este proyecto tan especial y su trayectoria profesional. Para Akbaba, esta película no es solo un nuevo papel, también significa formar parte de una historia emotiva, sencilla y conmovedora. Al describir Mira, viene el cartero, que acaba de estrenarse, como un viaje maravilloso, Oğuzhan Akbaba no oculta la emoción que la película le ha generado. Al afirmar que todo, desde el guión hasta el equipo, desde la ciudad donde se filmó hasta la energía de la historia, lo atrajo, el actor prioriza al director Yüksel Aksu al explicar sus razones para participar en el proyecto. Según Akbaba, el lenguaje cinematográfico y el estilo narrativo de Aksu son una poderosa referencia en sí mismos. Otro aspecto importante del proyecto es que su esposa, Buket Arkan Akbaba, participa como coordinadora y productora ejecutiva. Akbaba afirma que su esposa ha reunido un excelente equipo y que, con la incorporación del director de fotografía Gökhan Tiryaki, la película se ha vuelto muy atractiva para los actores. Mientras la película se rodaba en Muğla, Oğuzhan Akbaba estaba simultáneamente frente a la cámara en Mardin para la serie de televisión Uzakşehir, Ciudad Lejana. Estas dos geografías diferentes, que se extienden desde Oriente hasta el Egeo, se convirtieron en una especie de laboratorio de interpretación para el actor. Akbaba enfatiza que estar en diferentes culturas y la transición de un personaje a otro es una gran ventaja para la actuación. Según él, técnicamente, cualquiera que aparezca frente a la cámara puede considerarse actor, pero la verdadera actuación requiere un equipo profesional y un trabajo continuo. Por lo tanto, adaptarse a la cultura egea en Muğla y a la atmósfera áspera y profunda del este en Mardin fue un reto emocionante para él. Akbaba admite con franqueza que la transición del dialecto oriental al egeo no fue fácil, ya que cada dialecto tiene su propio sonido único. Enfatiza que capturar este sonido es el punto más crítico y explica que recibió un gran apoyo del director Yüksel Aksu, Deniz Barut y la instructora de dialectos Sabri Yegunuk durante este proceso. Señala que, con la ayuda de Deniz Barut, originaria de Denizli, se adaptó al dialecto egeo más rápidamente, y afirma que al tercer día de rodaje, sintió que era perfecto. Añade que al final del rodaje de aproximadamente un mes, surgió una película perfecta. El personaje del cartero Osman, a quien interpreta en la película, tiene un significado especial para Oğuzhan Akbaba. Basada en una historia real, este personaje es el padre del director Yüksel Aksu. Aunque Akbaba no tuvo mucha oportunidad de pasar tiempo con su tío Osman, afirma que captó rápidamente su estado de ánimo y energía gracias a las descripciones de Yüksel Aksu. Comenta que la guía de Aksu le brindó un gran consuelo y enfatiza que lo más importante era retratar con precisión a Osman. Akbaba, al afirmar que Osman es un hombre anatolio puro y sincero que experimenta el amor al máximo, cree que la película retrata emociones que cada vez se echan más en falta en el mundo actual. La película retrata la lucha de un amor imposible. Oğuzhan Akbaba es de los que creen en el amor imposible. Dice no haber experimentado algo así en su propia vida, pero nos recuerda que la historia del mundo está llena de historias de amor imposible, épicas y de cuentos de hadas. Según él, lo que hace hermoso al amor es que a veces vive intensamente en una sola persona. El amor no siempre es un sentimiento que espera reciprocidad. Sin embargo, añade que un amor experimentado mutuamente no tiene precio. Las cartas son uno de los detalles románticos que han cobrado protagonismo en la película. Oğuzhan Akbaba sonríe al explicar que escribía cartas en el pasado, pero nunca se dedicó profesionalmente a escribir cartas de amor. El actor, quien afirma haber escrito pequeñas notas durante sus años de secundaria y preparatoria, cree que tales sentimientos son cada vez más raros en el mundo actual. Además de su actuación, Akbaba también habla de su fuerte conexión con la música, afirmando que domina muchos instrumentos, especialmente el balama, un instrumento de cuerda turco. Ha montado su propio estudio de música en casa porque compone música para películas. El actor,
que cree que su talento musical es algo genético, menciona que su hermana mayor es etnóloga y su hermano es un hábil guitarrista de blues. Akbaba afirma que disfruta mucho componiendo música para sus propios proyectos, recordando que la música de proyectos como Anka y Rak era suya. Si bien ocasionalmente publica sencillos, dice que generalmente se centra en obras sin voz y cinematográficas. El actor, quien añadió que no canta mucho en casa, pero que ocasionalmente toca música con su hijo Oussan Ali, afirmó que los momentos que pasa con su familia son una gran fuente de motivación. Akbaba comentó que los comentarios que recibió tras compartir fotos de su infancia en Cars lo conmovieron y expresó que extraña toda su infancia. Destacando su fuerte conexión con sus raíces, el actor cree que los sacrificios de generaciones pasadas lo han traído hasta donde está hoy, y por eso intenta no olvidar nunca su valor. Conociendo al público tanto en televisión con Uzak Seir como en cines con Bak Postak Gelillor, Oussan Akbaba continúa labrándose un nombre en el mundo del espectáculo gracias a su sinceridad, versatilidad y conexión con sus raíces. Lo que Oussan Akbaba dice va más allá del éxito de una película o serie, también revela su perspectiva sobre la vida y su profesión. El actor, que afirma que el creciente interés tras el gran éxito de Uzak Seir le resulta natural, afirma que valora la esencia de su trabajo más que los índices de audiencia y la popularidad. Según él, si bien es cierto que es valioso que un proyecto conecte con el público, lo que realmente perdura es la sinceridad de la historia y el impacto duradero del personaje. Akbaba, quien se ganó una gran base de fans con su personaje en Ciudad Distante, explica que el entorno de la serie también tiene un significado especial para él. La textura de Mardin, la crudeza de la historia y la profundidad de los personajes son algunos de los elementos más importantes que nutren su actuación. A pesar del ritmo intenso, Akbaba destaca un fuerte espíritu de equipo en el rodaje, que cree que se refleja en la pantalla. Resume el proceso de rodaje con estas palabras: a veces estás agotado por la fatiga, pero cuando crees en la historia, no sientes esa fatiga. La vida familiar es uno de los temas más delicados para Oussan Akbaba. Afirma que el tiempo que pasa con su hijo, Oussan Ali, es más valioso que cualquier otra cosa, y enfatiza que se esfuerza por dedicarle tiempo a su familia sin importar lo ocupada que esté su agenda laboral. Afirma que el vínculo que se establece entre padre e hijo le ayuda a reevaluar muchos aspectos de la vida. Hacer música juntos o compartir pequeños momentos en casa son algunas de sus mayores fuentes de felicidad. A pesar de aparecer con frecuencia en la prensa sensacionalista, Akbaba prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público, afirmando que intenta controlar cuidadosamente los límites de la atención que genera la popularidad. Creyendo que la fama es temporal, el actor piensa que lo duradero son las relaciones humanas y la calidad del trabajo realizado. Por lo tanto, afirma que al elegir proyectos, no toma una decisión sin preguntarse: ¿qué me aporta esto? ¿Qué puedo aportar a esta historia? La acogida que recibió tras el estreno de Bak Postak Gelillor, Mira, viene el cartero, lo ha hecho inmensamente feliz. El hecho de que los espectadores hayan sentido la pureza, la inocencia y la sinceridad del personaje de Osman es su mayor recompensa. Considerando que estas emociones son cada vez más escasas en el mundo actual, el actor espera que la película les brinde un soplo de aire fresco y les llegue al corazón. Al preguntarle sobre sus planes de futuro, evita dar un plazo específico. Afirmando que le gusta ver qué le depara la vida, Akbaba expresa su deseo de encontrar las historias adecuadas en el momento oportuno. El reconocido actor, quien ha destacado su continua productividad tanto en la actuación como en la música, afirma que los proyectos arraigados en su herencia y llenos de emoción siempre serán su prioridad. Una serie de televisión que batió récords de audiencia, una conmovedora película adaptada de una historia real, una vida entrelazada con la música y un fuerte vínculo con su familia. Oussan Akbaba, con todos estos aspectos, retrata no solo a un actor exitoso, sino también a un artista que vive la vida con profundidad. Su impacto en la gran pantalla con Bak Postak Gelillor y su éxito televisivo con Uzak Seir han consolidado su nombre, y ya es evidente que el nombre de Akbaba se mencionará con frecuencia en el futuro. Gracias por ver el vídeo. Cuídense hasta el próximo.